Seguimos en el Congreso de la Mañana y hay un avispero, en buen sentido, con un tema muy efusivo en cualquier punto del país y en todos los estratos sociales, sobre todo cuando hay mucho dinero. Hablamos de derecho sucesoral, para eso tenemos a un experto en el tema. Ya él es de esta casa, de Coco TV, ha estado aquí en este escenario en varias ocasiones, pero primera vez en el Congreso de la Mañana. El licenciado Danilo Paulino está con nosotros. Bienvenido. Gracias, distinguidas damas, caballero. Un placer, licenciado. El placer y el honor es mío de estar aquí con ustedes. Nosotros tenemos muchísimas inquietudes porque esto es un tema, como dice Javier, pero a veces no es ni siquiera cuando hay mucho, hasta cuando hay poco. No, claro, todos El afecta. tema de la repartición de las herencias es un tema tan pleito familiar complejo que divide tantas familias y que hemos visto por años en República Dominicana cómo la sociedad ha visto disminuir empresas importantes, propiedades importantes por pleitos familiares. Aquí en Santiago hay un hotel que es icónico, que precisamente por una sucesión. Entonces hay que empezar. Es icónico porque no se ha podido, porque la familia. Porque nunca y todo el que lo ve sabe que hay un problema familiar. Entonces, vamos a empezar, porque hablábamos de dónde viene esta ley que dice que a quién le toca y qué le toca. Ese Código Civil, ¿de qué año data? Bueno, muchas gracias. El Código Civil, todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo lo sabe, claro, pero para que la gente lo sepa, proviene de Francia, fue redactado por los franceses, por orden de Napoleón Bonaparte, en 1802. Ese código luego lo trajo Ulises Herod Lilip a la República Dominicana en 1844 y lo traducen igualito. Sí. Es decir, que no hubo ninguna adaptación ni modificación en torno a la sociedad que había en ese entonces en la naciente República Dominicana. No, para nada, solamente fue traducido, no fue adaptado a la realidad de la República Dominicana. Un copia y pega de la época. Todavía hoy se mantiene una reforma muy importante engavetada en el Congreso Nacional que la requiere urgentemente el Código Civil. En el área mía, por ejemplo, en el tema de la partición de bienes sucesorales, yo considero que no es justo que para que se ejecute lo que es una donación, tú tengas que pagar un 27%. Terrible. Por ejemplo, si tu papá te deja una donación, o tu madre, tú vas a tener que pagarle a la Dirección General de Impuestos Internos para poder transmitir ese bien a nombre tuyo, un 27%. Pero mucho más peor es cuando los bienes se encuentran indivisos, o sea, en estado de indivisión. La ley da unos 60 días para que tú puedas declarar esos bienes ante la Dirección General de Impuestos Internos. Aquí yo dividí un bien que tenía 30 años y los propietarios pues tuvieron que pagarle un dinero grosero, una cantidad muy grande para poder transmitir ese bien y luego venderlo, que era lo que querían, pero esperaron 30 años. No puede esperar 30 años porque la Dirección General de Impuestos Internos, a partir de los 60 días, le pone un interés. Mensual. Un interés. O sea que se acumuló el capital y los intereses, como dicen en el mundo financiero. No, realmente capital no, porque ellos o lo sea, que hacen el monto es una que hay que tasación. pagar. Ellos hacen una tasación al inmueble, una tasación que algunas veces ni se corresponden con las reales. Gracias a Dios. En cierto sentido, beneficia a los futuros propietarios. Entonces, mire, nosotros venimos, ¿verdad? Ese código 1800 y pico, pero hasta que se hace el código del menor, no sé qué, y en el año 94 hubo un poquito de reforma, heredaban, aquí hay hijos de matrimonio, hijos de no matrimonio, la calle no pare, pero no dice hijo de la calle. Los famosos hijos naturales y los legítimos. Entonces yo conozco una familia que los hijos del matrimonio heredaban el doble y los hijos fuera de matrimonio la mitad. No, pero, ya eso cambió. Exacto, eso cambió en el 94. Pero ¿qué pasa? Que el 94 parece lejos, pero todavía hay familia con ese tema. ¿Cómo es eso de que unos hijos heredan más que otros? Eso, no. Pero eso estaba en el código. ¿De dónde salió eso? Anteriormente sí había una legislación, si no me equivoco, era la 1097. Pero hay una ley que fue derogada y el propio Tribunal Constitucional se pronunció mediante sentencia y la misma Suprema Corte de Justicia diciendo que no. Que todos los hijos son todos iguales. Los hijos, por ejemplo, Leonel Fernández en esa reforma constitucional de 2010
plasmaron muchísimas cosas importantes. Esa es la mejor constitución que hemos tenido. Claro, como esa, que todos los hijos son iguales ante la ley. Ahí fue que cambió eso, que le dio rango constitucional. Es decir, que no importa que el padre no haya reconocido a un hijo que haya tenido en la calle. Aún así, si él demuestra, ya sea por la vía de ADN o con un acta de nacimiento, o un reconocimiento que haya hecho el padre, que lo puede hacer hasta en un testamento, o lo puede hacer por escrito en un acto auténtico, pues este hijo hereda igual que lo que pertenecen al matrimonio. Eso es importante porque también en la sociedad se entiende que los hijos del matrimonio tienen más derechos sociales o quién sabe. Hasta lo del concubinato. El concubinato ya se considera conforme a cierta jurisprudencia, se considera igual que el matrimonio. ¿Por qué? Porque genera familia. Claro. Muy bien. Y hablando de derecho sucesoral, en República Dominicana se estaba tocando un punto muy importante sobre el pago que hay que hacer, el tributo a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué tan costoso sale un proceso sucesoral en nuestro país? Bueno, realmente hay que ver la masa sucesoral envuelta, la cantidad de bienes que hay, pero sale, dependiendo de la cantidad, sale un tanto costoso. Por ejemplo, los abogados cobramos un 30%. Y no hay quien se lo baje. No, es que imagínate, cuando las particiones son intestadas, o sea, con testamento o sin testamento, cuando es judicial, que tú tienes que llevarla, como quiera va al tribunal. Claro, si es amigable, si los herederos están de acuerdo, que en la mayoría de los como casos quiera no va al tribunal. Ahora, si es judicial, es tediosa. Y larga, ¿por qué? Porque cuando hay herederos que no están de acuerdo con el tema de la distribución de los bienes, quien tiene que intervenir para distribuir esos bienes, pues es el juez. Y el proceso a agotar es un proceso tedioso y extenso. Yo tengo la partición que yo tengo, la más vieja, tiene 14 años. Wow. Y todavía no se ha resuelto. Por un tema de un no acuerdo entre los herederos. Entendí. ¿Y qué tan difícil? No se ha consumado la bendita partición porque uno que vive en Alemania no quiere entregar el pasaporte. Porque, ¿qué pasa? La partición yo no la puedo hacer dejándolo a él afuera. Claro. Yo la puedo hacer, pero si lo dejo a él fuera, los demás, que son 13, se van a constituir en deudores de él si lo dejan fuera. Claro, y entonces él puede perseguirlos en cualquier instancia. Puede demandar la reducción de esa partición, de esa distribución, a los fines de que se les reconozca la parte que a él le corresponde de esos bienes. Yo le iba a hacer una pregunta, porque en principio, aunque sea tedioso y largo, lo que a cada quien le toca está definido. O sea, pueden haber 14 hijos, y si hay una casa, esa casa se divide en 14 partes iguales, por ejemplo. No vamos a entrar al 50% de la mamá, que los hijos de la mamá, que voy para allá porque salió hoy algo con el caso de Rubí Pérez. Pero vamos a hablar de los 14 hijos. ¿Qué tan difícil puede ser reconocer que esa propiedad se divide entre 14 partes iguales y que te den una sentencia y que ese título salga con 14 gente? O sea, ¿cuál es el problema? Mira, mayormente, yo estuve aquí la semana pasada y se me preguntaba, que por qué hay tanto inconveniente al momento de hacer una partición de bienes. Señores, el Código Civil, aunque es un tanto ambiguo, pero da una serie de facilidades para que los bienes se puedan transmitir rápido. ¿Como por ejemplo? Pero como por ejemplo, fallece fulano que dejó dinero en banco, dejó tierra, dejó aquello, lo otro. Señores, los herederos tienen que acudir a las herramientas que ofrece el Código Civil. ¿Cómo cuál? Un acuerdo de partición amigable. Claro. Si usted firma un acuerdo de atribución y partición amigable, eso se somete al tribunal y el tribunal te reconoce ese acuerdo entre los herederos. Incluso los demás pueden darle, si lo reconocen ahí, hasta más de lo que le corresponde de la porción existente. Claro, pero tú estás diciendo, por ejemplo, que si hay 14 propiedades, dinero, no sé qué, digamos, a fulano le damos esta y esta, mengano esta y esta, pero hay un tema económico. Ese es el problema, porque no se ponen de acuerdo porque yo quiero más, yo quiero menos. El tema de la responsabilidad de los pagos de los impuestos, eso se divide en partes iguales. No es que uno lo va a asumir enteramente. No, claro. No. O sea, por ejemplo, si yo me quedo con la casa, yo pago el impuesto que le corresponde a esa casa.
es que tú no te, a menos que los demás te lo reconozcan, tú no te puedes quedar con la casa. Es el trámite completo. Sí. Aunque a ti te toque una sola cosa de la partición, tienes que pagar el trámite completo. Pero hay gente que no lo entiende. El acuerdo que hay que firmar, ese acuerdo hay que llevarlo también a la Dirección General de Impuestos Internos para que ellos hagan su levantamiento. Y ahí hacen su proporción de los montos. Claro, porque quien ordena al tribunal, porque por ejemplo, a mí me preguntaba, usted una vez me preguntaba, pero ¿y por qué yo tengo que pagarle impuesto al Estado? Pero para transmitir un bien interviene el Estado Dominicano ¿a través de qué? Bien potente. No, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, a través de los jueces de los tribunales y a través de registro de títulos. Entonces, el Estado, cuando una persona fallece, se convierte en socio de los bienes de esa persona que falleció. Automáticamente. Claro, porque tú tienes que pagarle un impuesto, es decir, que él es socio. Él es socio, tú tienes que pagarle un impuesto al Estado. Sí, incluso en nuestro país tenemos... Socios sin invertir nada el Estado. Sí. En el Código Civil existen 9 órdenes sucesorales. Que ahí era lo que tocaba ahorita, lo de detrás de cámara, que veo muchísimos abogados hablando disparate en cuanto a esto. Que si la mujer le toca. Que la mujer no hereda porque ella es, ciertamente, de acuerdo a la ley de regímenes matrimoniales, la mujer es propietaria del 50% de los bienes que se crean dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Pero sucede algo. ¿Cómo la mujer se convierte en heredera? De la siguiente manera. Si su esposo falleció y no quedó nadie hábil para heredar, para recibir los bienes relictos del causante, quien hereda los bienes completamente de la persona que falleció. Es la esposa. Es la esposa. O sea, o el cónyuge. El cónyuge. Puede ser cualquiera de los dos. Si no tuvieron hijos. Ahora, a falta de ella, ¿con quién se queda con los bienes? Papá, mamá, hermano. No, el Estado Dominicano. Mentira. No. Sí, la sucesión, los bienes nunca se pierden. El Estado Dominicano está en última instancia. El Estado Dominicano también hereda los bienes. Pero eso es en caso de que no haya... Acuérdense lo que le había dicho antes. Lo que le había dicho anteriormente. Si no existe nadie hábil sucesoralmente que pueda reclamar los bienes del difunto. Ha pasado eso muchísimas veces. Pero, no solamente en República Dominicana. En ese caso, como usted dice, algunos entonces quieren, para que se sepa cuál es la confusión, algunos quieren decir que si... No, que la mujer, la esposa, el cónyuge, no hereda, pero en este caso usted está clara que hereda. Si no hay hijos, hereda. Ahora. No, si no hay nadie hábilmente dentro la esposa de la línea del sucesoria 50. La esposa es dueña del 50. Ese 50, si hay padres y hermanos, aunque no haya hijos, que también lo pueden exigir. Pueden exigir ese 50. Mira, están primero los hijos e hijas. Si hay hijos e hijas, lamentablemente los ascendientes, los colaterales desaparecen. No, claro, no, pero... Explíquelo bien, porque todavía hay familias que están discutiendo hijos con tíos, porque los tíos y tías creen que tienen derecho a ser partícipes y beneficiarse de la sucesión. Mira, en un tema de partición... Lamentablemente, estando la ley muy clara, si el causante dejó hijos y tiene a sus padres vivos, los padres no tienen nada que buscar, que son los ascendientes. Si tiene hermano vivo, si tiene tío, sobrino, y así sucesivamente, lamentablemente ellos no tienen nada que buscar ahí, porque el código dice, o la ley dice, que los primeros que están llamados a heredar los bienes del decuyo son los hijos e hijas. Claro. Ahora hay un tema con el... En primer grado. En segundo grado están los ascendientes, si no hay hijos. Es el padre y la madre. Y luego, si no están ellos y están los abuelos vivos, pues ellos Pero ellos recogerían los bienes. En ese mismo sentido, están los hijos, pero son todos menores. 2, 1, 5, lo que sea. Son menores de edad. Está la esposa o la madre de esos hijos. Vamos a poner este caso. Se separaron, está la madre de esos 3 hijos. Él no tuvo más hijos, no tiene más pareja. ¿Qué pasa en ese caso? Los hijos son menores, falleció el hombre. No sé por qué siempre matamos al hombre, pero está bien. Murió el hombre, están los hijos menores y la madre
de esos Que no hijos, es esposa. pero no es la esposa. Y él no tiene más cónyuge, no tiene más. ¿Qué No, pasa eso en como este quiera va al tribunal, el tribunal de niños y niñas y Exacto. adolescentes lo que hace es que crea un consejo y allí designan unos administradores para que esos administradores, hasta que ellos adquieran la mayoría de edad, pues puedan administrar los bienes. Que ¿Cómo puede se ser la designan? mamá en el tribunal. Lo designa el juez. El juez, A solicitud de los abogados, obviamente, conforme a los familiares, a los acuerdos que hayan llegado, los familiares más cercanos de los hijos. Ahora los voy. familiares, espérate, para saber esa parte, los Sí, familiares porque tú me más dijiste cercanos- murió el esposo y la esposa. No, No, la esposa- la mamá, pero no es la madre esposa. de los hijos está ahí. Aunque no es esposa. No es esposa, pero la madre de los hijos Pero a ella menores. como quiera, Ella es tutora. Sí, sí, es la se le puede tutora. poner como administradora Ok. también. Pero Ella puede no es no solicitar- dueña, administradora de lo de sus hijos menores. Exactamente. Administrar los bienes de los menores. Hasta que ellos adquieran ya la mayoría de edad, que son los 18 años. Entonces, mira este caso que se ha vuelto viral por quién es, el caso de Ruby Pérez. La esposa falleció primero. Entonces ahora hay una disputa porque se entendía que ya lo de Ruby se divide entre sus siete hijos. Sin embargo, hoy sale una noticia que explica que la distribución no es así. Porque a pesar de que el esposo falleció primero, lo de él, el 50% es de esa comunidad de bienes, de ese matrimonio. Entonces el 50% pertenece a los hijos del matrimonio por la sucesión de la mamá. Pero si ya esa señora estaba fallecida, ¿por qué está el 50% de ese matrimonio que ya no existe? Es que mira, es que todo se califica por estirpe. Por ejemplo, ¿por qué dicen que los esposos son propietarios? Porque son de diferentes estirpes. Entonces, el 50%, ¿tú te refieres al último o a la primera familia? No, porque él nada más tuvo una sola esposa y falleció hace No, 2 pero años. tenía otra con una hija. No, después. él tiene varios hijos. No, pero no estuvo casado. Él tiene varios hijos, tiene 7 hijos, pero su esposa 4 del matrimonio y 3 falleció fuera del hace matrimonio. 2 años y él siempre estuvo casado con esa señora. Hace Bueno. 2 años. Entonces ahora dicen que el Si él 50% de esa comunidad, de sus bienes, es parte de esa comunidad. Si él siempre estuvo casado Siempre. con esa señora y ha tenido ciertos concubinatos por ahí, lamentablemente, el porcentaje que le correspondía a ella, eso se le va a distribuir a los hijos, no a las concubinas. Las Entonces, concubinas ahí, ciertamente- lamentablemente, no buscan nada. ¿Por qué? Porque había un existe un matrimonio. matrimonio. Ahora, si se ha disuelto el matrimonio, pues el concubinato le da cierta fuerza. No, cierta- eso es que él, o sea, la esposa falleció hace 2 años y fue su ella murió esposa hace de 3. toda la... Ella murió en octubre del Sí, 2020. Entonces es cierto que se dice que el 50% es de esa comunidad y de esos hijos. Y que entonces los hijos que tuvo, nada más le corresponde del 50, que igual el 50 se divide entre todos los Sí, hijos. tú has dicho algo muy importante, 2 años Ajá. hace que ella murió. 3 años. 3 años. Miren lo que pasa ahí. La ley dice que si una pareja no divide los bienes, o sea, por muerte o por divorcio, tiene un plazo de 2 años para dividir. Justamente. Si en ese plazo no se dividen los bienes, ¿qué sucede? Sucede lo Que siguiente. todo es de Ruby. No ¿Y todo qué? es de él. No. Que los bienes que posea cada quien se presumen como suyos. O sea, La casa donde se vivía. Es totalmente de él, porque por ejemplo, si había un familiar viviendo en la casa o en una casa que era del matrimonio, ya lamentablemente, por el tema de ella, se presume que es de esa persona. Pero no todo es de él. No todo. Entonces Hay por que eso tener en es que las cuenta eso. sucesiones son un problema. Son- Porque es que hay demasiada cosita que te hacen. No la vean como un problema el tema de la sucesión. El tema es que las personas que tienen bienes no se organizan en vida, porque No, el código, no organizarse. le decía anteriormente, tiene muchas herramientas que no la utilizan. Por ejemplo, una de las herramientas más importantes que tiene el Código Civil es el testamento. El testamento. No me Si gusta usted eso. tiene bienes, ¿cómo que no te gusta? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque qué- esa es la forma más fácil de tú transmitir los bienes.
Claro que sí. Ok, mitos y realidades del testamento. ¿Cuáles cosas tienen positivas y cuáles cosas piensa la gente que son positivas, que son negativas? Bueno, negativa es que si inmediatamente a usted le dice, señor, usted tiene que hacer un testamento, ya ellos se creen que están en la antesala Se de va la a muerte. morir. No, pero eso es una estupidez. No. Si usted tiene muchos bienes, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Siéntese con sus hijos y digan, vamos a hacer la distribución de lo que hay de la siguiente manera. Hay otra que él no está en la obligación de comunicarle a los hijos sobre el testamento, pero lo ideal sería hacer una planificación para que después no suceda lo que pasó con un caso que yo tenía, que tuve que desistir de ese caso, donde un hermano le dio un tiro a otro frente a mí, suerte que fue en una pierna. Ay, Dios mío. No, Pero en esto de partición de bienes se ven muchísimos problemas porque tú tocas intereses económicos. Claro. Entonces, Pero al final, si usted sabemos no todas las trabajó teorías. para hacer ese patrimonio, lo que usted le están dando es extra. Acepte y hágalo No, pero amigable. espérate, debe ser, no, pero Vamos exacto, amigable. Pero para terminar ahí, esas otras ventajas que tiene el testamento, para que nos diga por Es que qué cuando, sí es cuando se ventajoso. hace a espalda de los hijos, siempre también hay un problema el testamento. no, si tú haces la distribución conforme lo establece la ley, porque mira que lo que pasa, vuelvo y reitero, si tienes muchos bienes, llame a un abogado especialista en el área para que el abogado le explique cómo usted tiene que hacer ese testamento. ¿Qué dice la Porque ley? En República Dominicana tenemos Exacto. 9 formas de hacer testamento, pero solamente se utilizan 3. Que es el testamento, el que tú acudes donde el notario, asistido el notario de 2 testigos, y allí le expresa tu voluntad con relación a los bienes. Ese es el famoso testamento auténtico. Okay. Pero hay otro que se llama el místico, donde tú redactas en un documento, lo sellas y lo llevas donde el notario, y el notario dice que recibió eso de fulano de tal, para cuando él muera se lo entrega a los hijos. Pero el más fácil, el que más le conviene al dominicano que tiene muchos bienes, es el testamento hológrafo, porque ese tú lo puedes redactar hasta en una servilleta. A mano, tú mismo. No, y tiene validez jurídica, tiene peso ¿Por qué? legal, porque la ley lo permite, el Código Civil lo permite. Ahora, ¿Cómo se tiene confirma de que reglas. esa persona fue quien escribió ese Bueno, mediante, testamento? si hay una duda, se le hace una evaluación caligráfica, Ok, para eso existe exacto. el INASIF. Exacto. Pero mira, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas que debe tener el testamento hológrafo y es válido? ¿Cuáles son? Primero, Santo Domingo, República Dominicana, fecha tal. Yo, Danilo Apolinar Paulino Rodríguez, dicto aquí que los bienes que yo tengo se los dejo a mi hijo fulano de tal. Pan, lo firmo y ya. Con eso, hasta redactado en un papel de eso, donde envuelven, usted sabe, una pulpería. Sí, sí, sí. Claro. Ese Papel de traza. Claro. ¿Usted creía que no es que sabíamos? somos, no es que Donde envolvían la papel azúcar. de traza, papel de donde traza. envolvían la- Hasta en un sí. papelito Papel de de traza. eso, no, pues se lo digo para las personas que viven Claro. en las zonas rurales del país. Que tienen tierra. Que no pueden pagarle a un notario porque esto sale costoso. Ok. Que no tienen el dinero para hacerlo, pero sí tienen esa herramienta y es válida. Con ese papelito usted va donde ante el juez y con eso se puede transmitir los bienes a nombre de los beneficiarios que están en el Distribuido testamento. equitativamente. Testamento hológrafo, redactado a puño y letra. Lo primero es fechado, segundo su voluntad y tercero la firma. Es válido. Muy bien, vamos. Ahora, otra cosa, perdóneme claro. que le interrumpa. No, usted es el experto aquí. Si hay más de un hijo, no le puede dar más a uno que a otro. Exacto. No es que el testamento sea inválido, no sea válido cuando se lleve a ejecutar, porque es la última voluntad del causante. Pero ¿qué pasa? Que los herederos pueden después, a quienes le hayan dejado menos, pues demandar en los tribunales en reducción ese testamento. Muy bien. A los fines de que Para se le buscar reconozca el equilibrio, la igualdad. Obviamente la parte que le corresponde en igualdad. Entonces la ley establece que todos los hijos son iguales y deben de heredar igual, en la misma proporción. Eso lo dice la Constitución de la República. No, para que tampoco en un testamento usted crea que porque esa es su voluntad, porque también yo he escuchado muchas personas mayores que dicen, yo voy a resolver con un testamento.
y le voy, o sea, como que entienden que mediante un testamento pueden beneficiar o diferenciar a otro. El famoso te voy a desheredar, ¿eso existe aquí en República Claro Dominicana? que sí. Te desheredo. ¿Cómo? Sí, la desheredación existe. Sí. Claro que ¿Qué piensas? ¿Es sí, la peligroso? desheredación existe. Mami, no, Está Televisa establecido. presenta. Mami, no, oiga. Mira, hay una serie de cosas por la cual los padres, por un tema hasta de abstención, si ellos se encuentran enfermos, por un tema hasta de calumnia, entre otras cosas, que los padres pueden iniciar, porque este es un litigio que se produce entre hijo y padre. Ah, pero tiene que ser en un tribunal. Obviamente, no es que yo digo la te desheredo y no te toca La nada. desheredación, al igual que la indignidad, proceso. te declaro indigno. Hay muchos padres que dicen, te voy a declarar indigno. Ajá. Óyeme, eso no es así, manito. Eso hay que llevarlo a un Y hay tribunal gente que para hace que ese sea por trámite. sentencia. De que indigno tú, el hijo. Sí, fulano. pero mira, esa es una Mi sentencia. abuelo hizo una publicación en el periódico En el periódico. Esa en es, una época. ese es un proceso que tiene una particularidad que no lo tiene ningún proceso jurídico en la República Dominicana. Primero, hay muchos que se llevan a puerta cerrada, depende de lo que ordene el juez, que debe ser a puerta cerrada. Y segundo, es en única instancia. O sea, que tú no puedes apelar como hijo. Mi mamá No, me desheredó, yo no voy a se- apelar. No. Eso no se puede apelar. ¿Por qué? Porque ¿qué busca o cuál es el espíritu del legislador que quiso plasmar ahí? Que esto no se extienda porque es un tema meramente familiar. Familiar. Pero el hijo desheredado, después, si el padre que obtuvo la desheredación decide perdonarlo, puede ponerlo en un testamento y el hijo desheredado pues puede adquirir los bienes que le correspondían. Pero es un proceso. También O sea, es importante que usted lo diga porque la gente entiende que quizá lo puede desheredar en un testamento o en un documento. No, eso es un proceso judicial. Claro que Si sí. usted no lo hace, Tiene que asistirse de abogado porque obviamente usted no puede ir al tribunal. Al tribunal de que de yo quiero primera que me quite un instancia. hijo. No. Yo quiero desheredar a fulano de tal porque por calumnia o por amenaza o por un tema de que no me dio asistencia en un momento que yo la necesitaba. okay. Entonces, realmente es un proceso que hay que agotar en el tribunal de primera Mire, instancia. abogado, usted me imagino que ha visto mucho estos casos. No digo que es así en la generalidad, pero ustedes saben y hemos tenido ya gente cercana o uno mismo, cuando hay segundas esposas, luego de que el primer matrimonio se disuelve, hay un divorcio, una separación, etcétera, etcétera. Ese primer matrimonio hubo hijos, en el segundo matrimonio también, pero muere el caballero y la segunda esposa se rehúsa a sentarse, a hablar de los bienes que hay de por medio. ¿Qué usted recomienda? Porque hay segundas esposas zozobras, ¿oyó? Sí, y eso es robar. Entonces, ¿qué usted recomienda a los hijos del primer matrimonio y a los hermanos en sentido general? demanden. Que se deba de proceder y se deba de hacer para hacerle entender a esa persona que está en un cuadro casi de salud mental, negándose a una realidad que está ahí en un código civil. Vamos a ver. Tú me dijiste que la segunda era una concubina. No, esposa. No, se por- casó, por se civil. divorció y se casó. Pero entonces- se niega a repartir y a sentarse en buen dominicano se niega a soltar lo que no es de ella. No, porque mira, ahí existe lo siguiente. Si el causante, en el momento de que ya el decuyo no exista, pues los bienes que existen y que fueron creados dentro de ese matrimonio, el 50% es de ella. Pero que nadie está Lo que reclamándole lo de fueron ella. creados, ¿eh? Nadie No, le está no. reclamando lo de ella, sino lo que le corresponde corresponde a a los ella. No primeros quiere hijos. ¿Y dónde que repartir. ella no quiere ceder? Que no Porque entiendo. como la última esposa se queda está en la casa, tiene como todo, para repartir o para lo que sea, en el caso Sí, que... hay gente que se le resiste. Exacto, se resiste, esta casa es mía y es mía y es mía. Eso no es así, no. Eso hay que demostrar calidades. Y Entonces esas hay que calidades se demandar, ¿usted demuestran, sugiere que claro que demanden? sí. Si no cede, claro. Se lleva al tribunal y aquel que tenga que demuestre las calidades que tiene que demostrar, pues para hacerle ver al juez que hay que fallarle a su favor, pues ya eso es con calidades que se demuestra. Claro. Pero déjenme decirle, los bienes que son creados dentro del matrimonio son los únicos que pueden dividirse en partes iguales. No, claro. ¿Entiendes? Son los Sí. Con eso me refiero a que si falleció uno de los cónyuges, solamente
el que queda vivo es propietario del 50% de los bienes. Si él después, que quizás ese no es el caso, tiene una concubina por ahí, con ella crea hijos, esa esposa, si aún se mantiene el primer matrimonio, ella lamentablemente no tiene nada que buscar ahí. Pero hay una... ¿Por qué? Porque los bienes de la comunidad, creados en la comunidad, siguen, si el matrimonio sigue vigente, y lo que se siguen creando, aún él esté con la concubina, son de la primera esposa. Pero 50%. Ahí es que voy. Si, por ejemplo, el primer matrimonio fue canónico y no se disolvió, y hay un segundo matrimonio que no sé si es civil o concubinato, entonces aplica lo que usted dice. El plazo de los 2 años. De los 2 años. Dentro de esos 2 años. Que lo que posea cada quien se presume como suyo. Esa es la famosa partición automática. A eso se le llama partición automática porque la ley de regímenes matrimoniales dice que el plazo para que los esposos dividan los bienes que fueron creados dentro del matrimonio son 2 años. Eso mismo también se puede someter en caso de que decidan divorciarse, pues conjuntamente con el divorcio. Pero y sale de una vez la división. Ahí es bueno aclarar, porque hay personas que tal vez están oyendo esto y dicen, bueno, yo me divorcié hace 3 años, no se hizo la partición. Por ejemplo, en el caso de la segunda esposa, la casa de mi marido. Pero recuerden que hay títulos. Entonces, si el título está a nombre del, por ejemplo, en el caso de Ruby Pérez, que pasaron 3 años, pero de ese título de la casa dice Ruby casado con, aunque no haya hecho partición. Si dice casado con, ella es dueña del 50%. No, claro, porque hay que ver también que a veces, señores, 2 años sí. pasa rápido. Y tanto matrimonio como sucesión, la gente no lo hace en esos 2 años. Rapidísimo, pasa lamentablemente, rápido. Yo tengo un caso que lo voy a llamar a usted porque yo no quiero ser abogada. Que la mamá murió hace 12 y el papá murió hace como 18 y no han hecho nada. Y hay propiedades que no tienen ni título, sino acto de venta de hace 50 años. Es un desastre. La gente se le va el tiempo rápido cuando hay duelos. ¿Hay mucho 4. Bueno, pues ellos lo que tienen que hacer es que sanear eso, hacerle un saneamiento a esos bienes muebles. A veces la gente no quiere pagar los impuestos también. Lo que digo porque es, porque lo que digo es que cuando hay duelo en sucesión, 2 años es poco, y eso también es una realidad. Claro, cuando es una muerte de un papá que estuvo enfermo mucho tiempo, hay familias que tú le dices al hijo, mira, vamos a hacer esto, y te dice, todavía yo no estoy preparado. Hay algunos que viven Doctora, fuera. Mire algo, es que también la gente tiene que entender que esto no es un tema de interés, de que yo quiero lo mío rápido. La gente no, es que eso. tú tienes que pensar Resolver. que el Estado Dominicano te obliga a que tú hagas una declaración cuando fallece una persona, tú como hijo, a que busque abogado para que se haga una declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos para que no dejen pasar el plazo. Ese es el mensaje. Son Ese 60 es el días. mensaje. Que papá se murió ayer y yo en la próxima semana estoy hablando de eso. Señores, eso no es un tema meramente para que yo me den que lo mío rápido, no. Es un tema que hay que resolverlo porque hay plazo de por medio y esos plazos son fatales. No, pues mira, qué bueno que usted se lo dice a la gente eso, porque todavía existe el estigma, el mito de que cuando se habla de herencia y recién no han pasado ni los 9 días, es muchas veces por un tema de conflicto, crear conflicto, pero no piensan en que hay un plazo establecido por ley y que no es ni siquiera, como dicen, no se habla de eso para que no crean que tú quieres. Están hablando de herencia. Ajá. Esa es una frase muy dominicana y no es que no hemos dejado que el muerto se enfríe o esté todavía caliente en su tumba, sino que hay ley establece plazo y 60 días muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. Ay, no. Ay, pero que mi hermana y yo dejamos eso así, si tú supieras. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, 60 días muy rápido. Yo estoy esperando que entre que tú tienes para que los 9 días, que limpiar, sacar las cosas de la casa, 60 días muy rápido. Todo cae por su propio Yo considero que no. Doctor. Yo lo reduciría a 30. Así como los médicos pierden sensibilidad. Los abogados que trabajan en sucesión también pierden sensibilidad. No, pero ¿qué es lo que él los dice? médicos ven una gente muriéndose, el frío te dice, te va a morir. Es que, ¿Ahí te está hablando? ¿Cómo ¿Usted que quiere que se yo le diga algo, doctora? Mire, los abogados, como es en el caso mío, que se dedican enteramente a partición de bienes, señores, a menos que le haya llegado una que le haya... Ahora, estos son los únicos, dentro del único derecho que deja... si tú te haces de un casito una vaina que deja mucho dinero. Claro. No, aquí los abogados que le caen no se separa porque es el 30% de todo.
Yo duró abierta 10 tengo años como para que 10 saliera o 12 una. particiones. Abiertas tengo como 10 o 12 judiciales. Pero aquí, mira, no se obtiene dinero rápido. No, Yo 15 no- años. Yo no solamente, yo estoy en el pluriempleo porque yo no vivo enteramente de esto. No debe de ok, ser. ok. Claro, porque que es un derecho demasiado lento y no deja es- dinero a corto plazo. A se largo seca. plazo sí deja dinero. Si espera, Esa se es la que yo seca. te dije de 14 años. Yo me voy a coronar con esa. Usted va a retirar con pero son esa. 14, pero son 14 años. ¿Pero por qué? Porque hay muchos bienes involucrados. Pero han Estamos pasado hablando- 14 años. No, no es por el tiempo, es por la cantidad. No, 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 Sí, pero que Es para por usted la masa lograr eso- asesoral Pero que envuelta. quiero decir, han pasado 14 años, a pesar de Y que usted sí da va a de ser- terapia ahí, Ya por lo- familiar, porque los abogados de sucesiones dan terapia. Sí, sí, claro. Es que claro. fuerte. Pero hay porque que bajarlo a 30 días, porque es que así se motivan más a los fines de que la declaración salga más rápido. Lo Sí, recomendable claro. es que usted, si tiene bienes y tiene hijos o sabe que tiene una familia bastante especial, vaya donde un abogado como el Experto. licenciado Danilo Paulino, deje las cosas. La muerte es una realidad que nos tocará a todos tarde o temprano. Lo ¿Dónde único lo que nos toca a encontramos? Un todos. teléfono, Lo dígame todo de importante usted. es que usted deje todo en debido orden con un abogado experto en derecho sucesoral como Danilo Paulino, para que no hayan situaciones, malestares en la familia luego de su deceso. Es lo que usted recomienda. Entonces, la gente que va a hacer un proceso y va a animarse luego de esta entrevista a hacerlo y a dejar las cosas en orden por la santa paz familiar, ¿dónde lo puede contactar? 849-354-5252. Ahí está en pantalla. Ahí está el Bien, teléfono de está. Danilo Paulino, Ahí señores. estamos a sus órdenes. Lo más importante quizás de todo esto es hacer los acuerdos antes y para eso un buen experto que quizás facilita no solamente tu tranquilidad en tus últimos años, sino también la de tu familia y que eso que tú trabajaste y te esforzaste por dejar, pues que no sea un problema en el futuro, porque entonces no tuvo sentido. No, y no le deje ese problema, por ejemplo, como el caso que yo le mencionaba, que por un tema de amenaza muy fuerte, no por miedo, de amenaza de que ya sabían hasta dónde yo vivía. Wow. Se enteraron. Sí. En el caso de Constanza, ¿Cómo? un hermano le dio un tiro a otro, ¿tú entiendes? Pero es que se daban una serie de mafias porque ese, a quien le dieron el tiro, pues empezó cuando falleció la persona que dejó los bienes, empezó a falsificar la firma de su falsificar. padre y a vender una cantidad de bienes que eso no tiene madre. Cañaveral Sí. de pasiones. Entonces, Pero que eso Una también película. pasa y a veces que queda más cerca del papá o de la Claro. mamá también. Y a las mujeres brevemente, tengo unos Dele, cuantos sí, segundos. dele. Ok. Sí, sí, dale. Si están dentro del matrimonio, señora, vigile los bienes, que a usted le corresponde, claro, porque yo decía aquí en un programa que me invitó a una actividad y me preguntaba aquí el distinguido. Yo le decía sobre un caso que Las mujeres viven en Belén con los pastores. de A que veces. Yo no el sé lo que tiene mi esposo le marido. compró una Mercedes-Benz a Ah, una sí, querida. yo recuerdo ese caso. Así que yo le mato. Y yo por requerimiento por requerimiento del esposo, pues la compró con dinero de la comunidad. Tuvimos que quitársela, se le puede Ah, yo quitar. sé de eso. Televisa Mire, presenta. Para usted se el va. requerimiento de la esposa. Sí. O sea, de la Sí, yo esposa conozco, requirió. una que le quitó Él apartamento agarró y dinero de carro. una cuenta común. Coño, Ay, pero es un descaro. No, pero lo que pasa es que... lo que- $180,000. Qué Ay, gusto que me hay hubiera que dado y aquí está esa respetarse, jipeta. pero La esa- próxima vez que usted vaya a hacer eso, invíteme. Esa por aclaración placer. es bueno que te la haga porque uno dice, yo trabajo, yo hago mi dinero, lo que piensa el hombre, yo hago mi dinero, ese dinero está es de mi esfuerzo, $180,000. y Wow. yo hago con lo que Y quiera ahí con no, el porque yo dinero, soy el que trabajo. porque yo estoy vivo, nadie está heredando, entonces, pero no se puede. Pero Pero 180 ese es otro para tema. una que no Ya gasta eso- ni garrapata, está fuerte, Es a manito. eso que me La refería en esposa tiene principio, más. a que las mujeres tienen, porque ella se dio cuenta, porque le dio seguimiento o le da seguimiento al A tema los del bienes. dinero, al manejo del dinero y Ok. de los bienes que son de los dos. De los Se no acabó. es enteramente de Se ella. acabó el tiempo, yo quiero que usted vuelva porque también que si yo heredé de mi papá le toca a mi marido, esa es una cosa importante. ese es otro tema. Y No. cuando Pero muere- dicen que el dinero sí, que la propiedad sí, de pero- no. Y cuando mueren uno de los cónyuges y hay un contrato de bienes por separado, que se usa mucho en los artistas. La separación de la bienes. separación En los de artistas bienes. aquí se usa Sí. mucho más de lo que tú te imaginas. No, si hay ¿Cuándo te vuelve separación, si hay aquí? separación de bienes, no. Y lo segundo es, todo lo que entra por herencia y donación a tu esposo no le toca. Pero ni nada si es de eso. dinero. ¿Eh? Porque dicen que los muebles sí, dinero No, no, y no, no. acciones. Es un bien. Es bien. Y Pollero. una cuenta en el banco es un bien. Digo, no es a mi esposo, un pero estoy bien mandando mueble. mensaje. A tu esposo, cuando tu papá fallezca, sí, todo lo que entra por donación o herencia
no le toca nada. No, porque no es parte. Porque también hay Pero ese es otro tema. Es Vamos otro a tratarlo tema. cuando usted venga aquí al Congreso. Podemos de la tratar Mañana. un tema para el próximo programa. Ahí está. La desfederación versus la indignidad. No sé si ustedes quieren darle otro toque a eso. Claro, le vamos a poner Se queda nombre. así mismo, ese Ya es el vamos a título. agendar su próxima visita. Gracias por desheredación. estar aquí. Es un tema muy interesante, es un tema que crea conflictos y que Claro. hay tantas situaciones como años tiene ese código. Gracias por venir. Ahí está su Actualícenlo, teléfono. por favor. Vamos a darle a seguir. ¿Usted usa las redes sociales? Sí. Importante. Pues yo- búsquenlo sí, también. estos contenidos yo lo- Danilo Paulino. Danilo A. Paulino en Instagram. Perfecto. Vamos a darle a seguir. Y búsquense, señor, un especialista para resolver antes de. Vamos a una pausa, no se mueva.